Cuando la rutina parecía un refugio seguro, un encuentro inesperado rompió el velo de silencio que llevaba años cubriendo un corazón herido. Una mirada detenida demasiado tiempo, una frase imposible de olvidar y un secreto que amenaza con resurgir para desestabilizarlo todo. Entre deudas que asfixian, rumores que hieren y un deseo que revive cuando no debería, surge una elección que cambiará destinos. Aferrarse al deber o arriesgarse a sentir otra vez. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para ayudarnos a llegar a los primeros 1000 inscritos y no perderte ningún giro de esta apasionante saga. En la bruma del amanecer neoyorquino de 1889, Elizabeth Harrington caminaba por las calles empedradas de la Quinta Avenida, su vestido de lana gris ceñido a la cintura con un corsé que recordaba épocas más jóvenes. A sus 41 años, el peso de las viudez y las deudas familiares la había endurecido como el acero de las nuevas torres que se erguían en la ciudad. Sus ojos, de un azul desvaído por las noches en vela, escudriñaban el horizonte como si buscaran un eco del pasado. Había creído que el amor se había extinguido con la muerte de su esposo, un modesto comerciante arruinado por la crisis del 73. Ahora, sola con su hermana menor y una mansión en decadencia, Elizabeth se aferraba a la rutina. Visitas a la iglesia, bordados interminables y el eco de risas que ya no llenaban su hogar. Pero ese día, algo cambió. Al doblar la esquina hacia el parque, un carruaje negro, reluciente como la medianoche, se detuvo con un chirrido de ruedas. De él descendió un hombre alto, de hombros anchos envueltos en un abrigo de lana fina importada de Londres. Su rostro marcado por una cicatriz sutil en la mandíbula, exudaba la autoridad de quien había conquistado fortunas en las minas de Pensilvania. William Kensington, el magnate del acero, cuya nombre susurraban en los salones de los Vanderbilt, fijó sus ojos verdes en ella. No era casualidad. Él la había visto antes, en un baile fugaz 15 años atrás, cuando ella era una novia radiante y él, un ambicioso hijo de inmigrantes irlandeses. «Elizabeth», murmuró él, su voz grave cortando el aire frío como una promesa. Ella se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza contra el encaje de su blusa. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Por qué esa mirada ardiente, como si el tiempo no hubiera pasado? «Te busqué toda mi vida», añadió él, extendiendo una mano enguantada. En ese instante, el mundo se inclinó. Las hojas otoñales danzaban a sus pies, y Elizabeth sintió un torrente de emociones reprimidas, miedo, curiosidad, un anhelo que creía muerto. Aceptar esa mano significaba desafiar las normas de la sociedad dorada, donde una viuda de su edad no debía soñar con segundas chances. O era el comienzo de una tormenta que arrasaría con su vida ordenada. El secreto que William guardaba, un juramento hecho en la juventud, una carta perdida en el caos de la guerra civil, amenazaba con revelarse. Elizabeth retrocedió un paso, pero sus ojos no se apartaron de los de él. La ciudad bullía a su alrededor. Vendedores ambulantes gritando, damas con parasoles de seda apresurándose a sus compromisos. Sin embargo, en ese encuentro fugaz, el destino tejía su hilo. Ella, que había enterrado sus sueños bajo capas de decoro victoriano, ahora enfrentaba una elección imposible: ignorar al hombre que la miraba como si fuera el sol, o seguirlo hacia un futuro incierto, lleno de intrigas de magnates y escándalos sociales. Imagina por un momento esa tensión, ese susurro que despierta lo dormido en el alma. Esta es la historia de cómo Elizabeth, en el corazón de la Edad Dorada, redescubrió el amor cuando menos lo esperaba. Pero cuidado, no todo será rosas. Habrá traiciones, rivalidades feroces y batallas por el honor. Si sientes ya esa chispa de emoción, quédate conmigo hasta el final.
Y mientras avanzamos, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ni un detalle de esta saga. Además, en los comentarios, dime de qué ciudad y país me estás viendo. ¿Será Nueva York, París o algún rincón lejano? Tu voz cuenta y juntos haremos que esta historia cobre vida. El sol se elevaba lentamente, tiñendo las fachadas de mármol con tonos dorados. Elizabeth ajustó el velo de su sombrero, un gesto de luto que pronto podría transformarse en algo más. William sonrió levemente, un gesto que revelaba dientes perfectos y una determinación inquebrantable. «Permíteme acompañarte», dijo él, ofreciéndole el brazo. Ella dudó, recordando las advertencias de su hermana Abigail. Los hombres como él devoran a las mujeres como nosotras. Pero en su interior, una voz susurraba que quizás, solo quizás, este magnate no buscaba conquistar, sino reclamar lo que el destino le había negado. Caminaron en silencio al principio, el eco de sus pasos resonando en la acera. William hablaba de sus viajes a las fundiciones de Pittsburgh, de cómo el acero forjaba no solo rieles, sino imperios. Elizabeth escuchaba, fascinada por su pasión, tan distinta a la resignación de su vida diaria. «¿Y tú?», preguntó él finalmente. «He sobrevivido», respondió ella con una sonrisa amarga. «Pero sobrevivir no es vivir». Sus palabras colgaron en el aire, un puente frágil entre sus mundos. De repente, un grito lejano rompió el momento. Un niño mendigando en la esquina, recordatorio crudo de las desigualdades que la Gilded Age ocultaba bajo su brillo. William frunció el ceño, sacando una moneda de su bolsillo. «La ciudad come a los débiles», murmuró. Elizabeth asintió, sintiendo una conexión inesperada. Por primera vez en años, no se sentía sola en su lucha. Al llegar a la puerta de su mansión, él se detuvo. «Esto no termina aquí, Elizabeth. Hay mucho que decir». Ella entró, el corazón acelerado, sabiendo que ese encuentro había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. La puerta se cerró con un clic suave, pero el eco de sus palabras permaneció, prometiendo tormentas y redenciones por venir. ¿Qué secretos guardaba William? ¿Podría ella, a sus 41 años, abrazar un amor que desafiaba las convenciones? La respuesta aguardaba, oculta en las sombras de la alta sociedad. La mansión Harrington se erguía en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 52, un relicto de la prosperidad pasada que ahora luchaba contra el polvo y el olvido. Sus columnas dóricas, antaño blancas como la nieve, mostraban grietas sutiles, testigos mudos de la ruina que había devorado la fortuna familiar tras la pánico de 73. Elizabeth entró por la puerta principal, el corazón aún latiéndole con fuerza, como si las palabras de William Kensington hubieran despertado un pulso dormido. Cerró la hoja de roble con cuidado para no alertar a las criadas y se quitó el sombrero de ala ancha, dejando que el velo negro cayera sobre el perchero de caoba. Abigail, su hermana menor de 35 años, la esperaba en el salón principal, vestida con un traje de día de muselina azul pálido, con mangas abullonadas y un cuello alto que acentuaba su figura esbelta. Abigail bordaba un pañuelo junto a la ventana. Sus ojos castaños, idénticos a los de Elizabeth pero más vivaces, se alzaron con curiosidad. «Hermana, llegas tarde del paseo. ¿El aire de la ciudad te ha enrojecido las mejillas?» Su voz era suave, pero llevaba el filo de quien cargaba con las mismas cargas. La hipoteca pendiente, las facturas de los proveedores que se acumulaban en el escritorio del estudio y el peso de ser mujeres solas en una Nueva York que devoraba a los débiles. Elizabeth se sentó en el sofá de terciopelo raído, ajustando las faldas de su vestido gris, ceñido por un corsé que le recordaba la rigidez de su vida. Solo un encuentro inesperado,
respondió, evitando los detalles. No podía confesar aún esa mirada verde que la había atravesado como una lanza. Abigail dejó la aguja. Inesperado, dices. En esta ciudad nada lo es. Los Vanderbilt y los Astor dictan cada paso, y nosotras bordamos para no pensar en mañana. Hablaba con amargura, recordando cómo su padre, un banquero fallido, había dejado deudas que las ataban como cadenas. Elizabeth asintió, sintiendo el pinchazo familiar de la culpa. A sus 41 años, ella era la cabeza de familia, la viuda que debía preservar el decoro victoriano. Visitas a la iglesia los domingos, tés con damas de la sociedad que fingían compasión, y noches solitarias leyendo novelas de Dickens a la luz de lámparas de gas. El salón olía a cera de abeja y rosas marchitas en un jarrón de porcelana. Las paredes, cubiertas de papel tapiz floreado desvaído, albergaban retratos de ancestros, un bisabuelo en uniforme de la Revolución, una abuela con un collar de perlas que ya no brillaba. Esa era su mundo común, un capullo de etiqueta estricta donde las mujeres no alzaban la voz más allá de los salones, y los hombres, como William, construían imperios con acero y ambición. Elizabeth se levantó para servir té de una tetera de plata heredada, el ritual diario que anclaba su existencia. Hablemos de lo práctico, Abigail. El señor Thompson envió una carta esta mañana. La subasta de la propiedad vecina podría elevar el valor de la nuestra, pero necesitamos capital para reparaciones. Abigail suspiró, tomando la taza con delicadeza. Capital que no tenemos. Y las invitaciones al baile de los Rockefeller. ¿Iremos? Sería humillante presentarnos con estos guantes remendados. La tensión social de la Edad Dorada pesaba en cada palabra. Las jerarquías invisibles que separaban a las familias nuevas ricas de las antiguas, las viudas respetables de las oportunistas. Elizabeth sorbió su té, el líquido caliente calmando su agitación interna. Su estado emocional era un equilibrio precario, resignación ante la soledad, un anhelo reprimido por algo más que supervivencia. Recordaba vagamente a William de un baile en Filadelfia, 15 años atrás, cuando ella era una novia de 26, radiante en satén blanco, y él, un joven ingeniero con ojos hambrientos de futuro. De repente, un golpe en la puerta principal rompió el silencio. La doncella irlandesa, Molly, de rostro pecoso y delantal almidonado, entró con una bandeja. «Señora, una entrega para usted, del señor Kensington». Elizabeth sintió un vuelco. Sobre la plata, una tarjeta en relieve dorado, perfumada con sándalo. La abrió con manos temblorosas. «Espero verte pronto. Hay historias que el tiempo no borra». W.K. Abigail se inclinó, frunciendo el ceño. «Kensington, el magnate del acero. Hermana, ¿qué has hecho?» Elizabeth guardó la nota en su bolsillo. El primer indicio de tensión filtrándose como humo. Rumores de que William buscaba alianzas matrimoniales para escalar en la sociedad, y una viuda como ella no encajaba en sus planes. O tal vez sí, de forma peligrosa. El resto de la tarde transcurrió en rutinas que ahora parecían frágiles. Elizabeth supervisó la cocina, donde el cocinero preparaba estofado de cordero con verduras de mercado, mientras Abigail escribía cartas a parientes lejanos en Boston, suplicando préstamos disfrazados de favores. La casa bullía con el ajetreo contenido de la clase media en declive, sirvientes que murmuraban sobre salarios atrasados, el tic-tac de un reloj de pared que medía horas vacías. Pero en el fondo de su mente, Elizabeth revivía el encuentro, el abrigo de William rozando el suyo, su voz grave prometiendo un mundo más allá de las deudas. ¿Era un soplo de conflicto o el comienzo de una ruptura? Al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de púrpura sobre los rascacielos incipientes, un mensajero llegó a caballo.
traía una invitación formal, un té privado en la mansión Kensington al día siguiente. Abigail palideció. Esto inquieta a Elizabeth. Los hombres como él no invitan por cortesía. Elizabeth miró la tarjeta, el corazón dividido entre el decoro y la curiosidad. La puerta de su mundo común se entreabría y un susurro de peligro se colaba. ¿Qué precio pagaría por cruzar ese umbral? La noche caía, y con ella la promesa de un cambio que podía salvarlas o destruirlas. Al día siguiente, el sol de octubre filtraba sus rayos a través de las cortinas de encaje en la mansión Harrington, tiñendo el salón de un oro pálido que contrastaba con la penumbra de sus preocupaciones. Elizabeth se miró en el espejo de marco dorado, ajustando el broche de perlas en el cuello de su vestido de seda azul marino, con mangas largas y falda acampanada que rozaba el suelo de madera pulida. A sus 41 años, su reflejo mostraba líneas finas alrededor de los ojos, marcas de viudez y noches de cálculos financieros. Abigail, a su lado, fruncía el ceño mientras abrochaba los guantes de cabritilla. «Esto es una locura, Elizabeth. Un té privado con Kensington. ¿Qué dirá la sociedad? Una viuda no se expone así, no en esta ciudad donde cada mirada es un juicio». Elizabeth sintió el peso de esas palabras como un yugo. Su mundo común, con sus rituales de decoro victoriano, las visitas matutinas a la iglesia episcopal, los bordados que calmaban la mente, las cenas frugales con Abigail y las criadas. Se resquebrajaba ante la invitación perfumada que reposaba sobre la mesa de caoba. William Kensington no era un pretendiente común. Su nombre evocaba imperios de acero que surcaban el país en rieles relucientes, fortunas amasadas en las fundiciones humeantes de Pittsburgh. Rumores corrían por los salones. Buscaba una alianza para ascender entre los Astor y Vanderbilt, no un romance caprichoso. Aceptar esa invitación rompía el status quo. Invitaba a escrutinio público en una era donde las viudas debían velar su reputación como un tesoro frágil. «Quizás sea solo cortesía», murmuró Elizabeth, aunque su voz traicionaba la duda. En su interior, el anhelo despertado por aquel encuentro en la Quinta Avenida luchaba contra el miedo. Recordaba la crisis del 73, cómo las deudas de su esposo la habían dejado al borde de la ruina, vendiendo joyas heredadas para pagar a los acreedores. Ahora, con la hipoteca presionando como una sombra, la oferta implícita de William, aliados, quizás capital, tentaba como un faro en la niebla, pero el costo social era real. Chismes en los tés de las damas, miradas de desaprobación en la ópera, el veto sutil de antiguas amigas que veían en ella una amenaza o una caída. Abigail tomó su mano, sus ojos castaños llenos de preocupación. «Hermana, piénsalo, si vas, rompes el velo del luto, y si no, ¿qué? Seguiremos hundiendo en esta casa que se desmorona». Era su mentora en la prudencia, la aliada que compartía las cargas desde la muerte de sus padres, pero también la voz de la tradición que la ataba. Elizabeth asintió, el corazón dividido. Finalmente, con un suspiro, tomó su sombrero de ala ancha adornado con plumas de avestruz. «Iré. Por nosotras». Salieron en el viejo carruaje familiar, tirado por 2 caballos bayos que piafaban inquietos, mientras la ciudad despertaba con el traqueteo de tranvías a caballo y el aroma de pan recién horneado de las panaderías. La mansión Kensington, en la calle 60, se erguía como un bastión de piedra caliza, con torretas góticas y jardines meticulosamente podados que gritaban nueva riqueza. Un mayordomo de librea negra las recibió en la puerta principal, guiándolas por un vestíbulo adornado con tapices importados de Europa y lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes. Elizabeth sintió el pulso acelerarse al entrar en el salón de té. Un espacio amplio, con sofás de brocado rojo y una chimenea de mármol,
donde crepitaba un fuego vivo. Allí estaba William, de pie junto a una mesa cubierta de porcelana fina de Limoges, con pasteles de crema y scones recién hechos. Vestía un traje de lana negra impecable, chaleco bordado y corbata de seda, su cicatriz en la mandíbula acentuada por la luz parpadeante. «Señora Harrington, qué honor que haya venido», dijo él, su voz grave resonando como el eco de una fundición. Extendió la mano y Elizabeth la tomó, notando el calor a través de los guantes. Abigail se sentó rígida en un sillón, observando como una guardiana. William sirvió el té Darjeeling, el vapor elevándose en espirales. «Hablemos con franqueza. Su familia enfrenta deudas, como muchas en esta era de prósperos y caídos. Yo ofrezco una alianza, un préstamo para salvar la mansión, a cambio de su compañía en eventos sociales. Nada indecente, solo una presencia que eleve mi estatus entre los viejos linajes». Elizabeth sorbió el té, el líquido amargo reflejando su turbación. Era el incidente incitante, el evento que cambiaba todo. Una propuesta que rompía su aislamiento, pero imponía reglas del nuevo mundo, condiciones estrictas. Acompañarlo a bailes y óperas. Mantener apariencias de cortesía impecable bajo la vigilancia pública de la prensa sensacionalista, como el New York Herald. Obstáculos concretos surgieron de inmediato. «Mi reputación», comenzó ella, la voz temblorosa. William la interrumpió con gentileza. «Entiendo la excitación, pero rechazarme podría invitar calumnias, rumores de deudas impagadas, vetos de banqueros que me deben favores». Abigail intervino, su tono afilado. «Esto huele a chantaje disfrazado, ¿y si la sociedad nos tacha de oportunistas?» El antagonista en potencia se delineaba en las sombras, rivales de William, como el banquero Cornelius Hale, un hombre de 50 años con mostacho engominado y ojos calculadores, que competía por contratos de acero y veía en Elizabeth una debilidad explotable. Un sirviente entró con una carta sellada, entregándosela a William. Él la leyó en silencio, el rostro ensombreciéndose. «Hale ya sabe de esto. Envía advertencias. Si procedo, saboteará mis tratos». Elizabeth sintió el costo social real. Su excitación inicial se convertía en una decisión forzada, con el riesgo de aislamiento si rechazaba, o escándalo si aceptaba. Pasearon por el jardín tras el té, el aire fresco cargado de jazmines tardíos. William se detuvo junto a un banco de hierro forjado. «Elizabeth, esto no es solo negocio. Te recuerdo de aquel baile en Filadelfia, tu risa iluminando la sala. He esperado 15 años para esto». Ella retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. La ruptura del status quo era inminente. Aliarse significaba mudarse temporalmente a su círculo, alterar su vida de viuda discreta por una de intrigas y protocolos. «Necesito tiempo», dijo, pero sus ojos traicionaban la tentación. De regreso a casa, el carruaje traqueteaba por las calles atestadas de carretas de carbón y damas con parasoles. Abigail rompió el silencio. «Has dudado, pero el daño está hecho. Mañana los rumores volarán». Elizabeth miró por la ventanilla, viendo las torres de acero que William había erigido. La elección forzada se cernía: firmar un contrato preliminar esa misma semana o ver su mansión subastada. Al anochecer, una nota llegó de William. «Decide pronto. El tiempo no espera en esta ciudad». El velo de su mundo común se rasgaba y el nuevo, lleno de aliados tentativos como Abigail y amenazas como Hale, la reclamaba. Cruzaría el umbral, arriesgando todo por una promesa de salvación o ruina. 3 días después de la invitación que había rasgado el velo de su rutina, Elizabeth se encontró en el umbral de un mundo que antes solo observaba desde lejos. El salón de té de la Sociedad Femenina de Beneficencia, en el corazón de la Quinta Avenida,
bullía con el murmullo de damas vestidas en sedas y tafetanes, sus parasoles plegados como alas de aves exóticas. El aire olía a jazmín y a té de Assam, servido en tazas de porcelana Wedgwood. Elizabeth ajustó el lazo de su vestido de merino verde oliva, con mangas abullonadas que ocultaban el temblor de sus manos. A sus 41 años se sentía como una intrusa en ese foro semipúblico, donde las viudas como ella solían limitarse a donaciones discretas, no a conversaciones que rozaban los bordes de la etiqueta. Abigail caminaba a su lado, su traje de muselina gris perla ceñido con un cinturón de terciopelo, el rostro tenso como un laúd afinado. «Mantén la compostura, hermana. Estas mujeres huelen la debilidad como lobos a la sangre». Habían aceptado la propuesta de William, un préstamo inicial para tapar las grietas de la mansión, a cambio de su presencia en eventos como este, donde él esperaba que su linaje Harrington, aún desvaído, le abriera puertas entre las antiguas fortunas. Pero el costo ya se insinuaba. Al entrar, un grupo de damas del círculo de los Astor las miró de reojo, sus abanicos agitándose como alas de mariposa, susurrando sobre la viuda que corteja al irlandés del acero. William esperaba cerca de la mesa principal, su figura imponente en un traje de lana azul marino, chaleco de cashmere y un reloj de bolsillo que tintineaba con cada movimiento. Sus ojos verdes se posaron en Elizabeth, un microgesto de alivio cruzando su rostro marcado por la cicatriz. Extendió el brazo con discreción. «Señora Harrington, su llegada ilumina esta reunión». Ella tomó su codo, sintiendo el calor a través de la tela, un roce fugaz que aceleró su pulso. Era su primera prueba social en este nuevo mundo. Navegar las fricciones de clase sin manchar su reputación. Las damas se acercaron, lideradas por la señora Vanderbilt, una matrona de 60 años con un collar de esmeraldas que rivalizaba con las torres de la ciudad. «Señora Kensington». «Oh, disculpe, señora Harrington. ¿Viene en nombre de su benefactor?» La humillación sutil llegó como una brisa fría. Una dama más joven, con rizos rubios sujetos por un peinador de carey, soltó una risa ahogada. «Benefactor, dice usted. En estos tiempos, las alianzas se forjan con acero y deudas, ¿no es así?» El salón se aquietó, las tazas suspendidas a medio camino. Elizabeth sintió el rubor subir a sus mejillas, el peso de las miradas, juzgando su vestido remendado en secreto, su posición precaria como viuda que ahora orbitaba a un magnate nuevo rico. William intervino con minimal defensa, su voz grave cortando el aire. «La señora Harrington trae el verdadero linaje a esta mesa. Su familia ayudó a fundar esta sociedad cuando el acero era solo un sueño». Pero sus palabras no borraron el filo, solo lo embotaron, dejando un eco de fricción de clases que recordaba las divisiones invisibles de la Edad Dorada. Mientras las conversaciones fluían sobre subastas de caridad y bailes venideros, Elizabeth se apartó hacia un rincón donde un piano de cola reposaba cubierto de partituras. Sus dedos rozaron las teclas de marfil, un objeto simbólico que evocaba su juventud, lecciones forzadas en salones iluminados por gas, sueños de melodías que su matrimonio había silenciado. William se acercó, su sombra cayendo sobre ella. «Toca algo, deja que oigan tu voz». Dudó, pero sus ojos, un silencio compartido cargado de promesas, la impulsaron. Sus dedos bailaron sobre las teclas, extrayendo una sonata de Beethoven. Notas suaves que llenaron el salón como un bálsamo. Por un instante, el murmullo cesó. Incluso la señora Vanderbilt inclinó la cabeza, reconociendo el talento de una Harrington de antaño. Ese pequeño avance emocional la ancló. William se inclinó ligeramente, su aliento rozando su oreja. «Eres más que supervivencia, Elizabeth».
Un toque accidental de su mano en la suya al pasar una partitura envió una chispa contenida, un puente frágil entre sus mundos. Ella levantó la vista, sus ojos azules encontrando los verdes de él. Un momento de intimidad en medio del escrutinio. Pero las sombras se movían. Desde el otro lado del salón, un hombre observaba. Cornelius Hale, el banquero rival, con su mostacho engominado y ojos como monedas frías. Vestido en frac negro, fingía charlar con un grupo, pero su mirada se clavaba en ellos, calculando. Hale, de 50 años, con una cojera sutil de una antigua caída en las escaleras de Wall Street, competía por los contratos de rieles que William codiciaba. Sabía de la propuesta y actuaba en las sombras. Un sirviente suyo había esparcido el rumor del benefactor esa misma mañana. La prueba social menor culminó cuando Hale se acercó, su sonrisa como una trampa de acero. Señora Harrington, un placer. He oído que su mansión podría beneficiarse de inversiones seguras. Sus palabras goteaban insinuación, midiendo su rechazo o aceptación. Elizabeth respondió con frialdad. Mi familia prefiere alianzas honestas, señor Hale. William se tensó a su lado, pero no intervino, dejando que ella midiera su nuevo rol. La fricción escaló. Una dama cercana murmuró lo suficientemente alto. Una viuda y un magnate. Qué conveniente para las deudas. El salón rió por lo bajo, una humillación que picaba como sal en una herida. Al final de la tarde, mientras salían al aire fresco de octubre, William le ofreció el brazo de nuevo. Has enfrentado el fuego hoy. Estoy orgulloso. Ella sonrió levemente, el corazón aliviado por ese gesto, pero el peligro acechaba. En el carruaje de regreso, Abigail desplegó un periódico doblado que había recogido discretamente. El New York Tribune llevaba una nota breve en la sección social. La viuda Harrington, vista en compañía del señor Kensington en la sociedad femenina. ¿Alianza o ambición? La consecuencia social era visible, un comentario que volaría como pólvora por los salones. Elizabeth apretó el papel, el piano aún resonando en su mente como un eco de esperanza. Pero ¿cuánto duraría antes de que Hale golpeara desde las sombras? La ciudad se extendía ante ellas, un laberinto de intrigas, y el precio de esa integración acababa de revelarse. La tormenta de octubre azotaba Nueva York con furia inusitada, como si el cielo mismo conspirara para encerrar secretos. Elizabeth y William habían salido del salón de la sociedad femenina esa tarde, pero el carruaje de él, un faetón negro lacado con asientos de cuero acolchado, se vio obligado a refugiarse en una posada a las afueras de la ciudad, donde los truenos retumbaban contra las ventanas empañadas. Abigail había insistido en regresar sola con el viejo carruaje familiar, dejando a Elizabeth con una mirada de advertencia que pesaba más que el diluvio. Cuídate, hermana. Esta tormenta no es solo del cielo. Ahora, confinados en una habitación privada de la posada, con el fuego crepitando en la chimenea de piedra y el viento aullando fuera, el mundo se reducía a ellos dos. Elizabeth se sentó en un sillón de roble, su vestido de merino verde oliva aún húmedo en los bordes, el cabello recogido en un moño que dejaba mechones sueltos enmarcando su rostro pálido. A sus 41 años, el encierro forzaba una intimidad que el decoro victoriano prohibía, pero la tormenta borraba las líneas. William, de pie junto a la ventana, observaba la lluvia que azotaba los cristales como lágrimas contenidas. Su traje de lana azul marino se adhería a sus hombros anchos y la cicatriz en su mandíbula parecía más profunda bajo la luz titilante de las lámparas de aceite. «Esta ciudad nos atrapa como a ratas en una trampa», murmuró él, rompiendo el silencio. «Pero quizás sea una bendición disfrazada». Ella levantó la vista.
sus ojos azules, encontrando los verdes de él en un silencio cargado. El viaje improvisado, un paseo planeado para discutir la próxima ópera, interrumpido por el temporal, los había unido en esa habitación modesta, con paredes de yeso agrietado y un tapiz desvaído que representaba un paisaje inglés. No había sirvientes cerca, solo el posadero abajo, sirviendo ponche caliente a los viajeros empapados. Elizabeth sintió el pulso acelerarse, no por miedo, sino por la proximidad que revelaba grietas en su armadura. Dígame, señor Kensington, ¿por qué yo, una viuda con deudas y una hermana que me vigila como a una niña, no soy la compañía que un magnate como usted necesita para escalar en la sociedad? William se giró, su expresión suavizándose por primera vez, como si el trueno exterior hubiera roto algo en él. Se acercó y sacó de su chaleco un objeto pequeño, un relicario de plata, heredado de su madre irlandesa, con una cadena fina que tintineaba suavemente. Lo abrió con cuidado, revelando un mechón de cabello castaño y una miniatura pintada de una joven mujer, de ojos vivaces y sonrisa tímida. Esto perteneció a mi madre. Murió en el cruce del Atlántico cuando yo tenía 10 años. Mi padre, un minero en Pensilvania, me crió con historias de ella y de sueños que la pobreza aplastaba. Su voz se quebró ligeramente, humanizándolo. Ya no era el magnate invencible, sino un hombre marcado por el luto y el deber. Construí mi imperio para honrarla, pero el acero no calienta el alma. En aquel baile en Filadelfia, 15 años atrás, te vi reír con tu prometido. Pensé, esa es la luz que mi madre describía. Pero la guerra civil me llevó lejos, y una carta que te escribí se perdió en el caos. Culpa. Eso me ha perseguido, como una sombra en las fundiciones. Elizabeth extendió la mano, tocando el relicario con dedos temblorosos. El objeto heredado se convirtió en una escena áncora, desnudando capas que el decoro ocultaba. Ella sacó de su manguito un broche de oro, con una inicial E grabada, regalo de su esposo en su boda. Mi marido era un buen hombre, pero la crisis del 73 lo rompió. Murió de pena dejando deudas que me atan como cadenas. He vivido en luto, cumpliendo deberes que me vacían. Creí que el amor era un lujo de la juventud, no para una mujer de mi edad. Sus palabras salían en susurros, el fuego proyectando sombras que bailaban en sus rostros. Por primera vez compartían pasados feridos. La culpa de William por no haberla buscado antes, el luto de Elizabeth, que la había endurecido como el invierno neoyorquino. Él se sentó frente a ella, el espacio entre ellos cargado de una tensión contenida. No busco compasión, Elizabeth, solo verdad. Esta alianza empezó como negocio, pero es más. Te busqué porque en ti veo la fuerza que admiro, no la fragilidad que otros ven. Un gesto cambió la temperatura emocional. Tomó su mano enguantada, quitando el guante con delicadeza, y colocó el relicario en su palma. Guárdalo esta noche. Una promesa tácita, confío en ti, como no confío en nadie en esta ciudad de traidores. Ella sintió un calor subir por su brazo, no pasión consumada, sino una confianza que fortalecía los lazos, como hilos de acero forjados en fuego lento. Sus ojos se encontraron en un silencio profundo, gestos sutiles, un roce de pulgares, un suspiro compartido, tejiendo intimidad sin cruzar límites. Fuera, la tormenta amainaba, pero un golpe en la puerta rompió el momento. El posadero entró con una bandeja de té y un sobre sellado, lacado en negro. Para el señor Kensington, de un mensajero que llegó a caballo. William lo abrió, su rostro endureciéndose al leerlo. Era de Cornelius Hale. Su paseo con la viuda Harrington no pasa desapercibido. Si persiste en esta farsa, revelaré las irregularidades en sus contratos de acero. Un enviado mío vigila cada paso.
El antagonista daba señal de movimiento, su espionaje filtrándose como veneno. Elizabeth sintió el golpe. La euforia del Confidencia se rebaixaba, la amenaza recordándoles el precio de su cercanía. William arrugó la nota, lanzándola al fuego. Hale no descansará, pero esto nos une más. Ella asintió, guardando el relicario en su bolsillo, el corazón dividido entre la calidez naciente y el frío de la intriga. La tormenta había pasado, pero otra se avecinaba. Al amanecer, un carruaje los esperaba para regresar, pero una carta de Abigail llegó con el primer rayo de sol. «Hermana, rumores corren. Hale ha hablado con los editores. Regresa antes de que sea tarde». La marea emocional bajaba, arrastrando la promesa hacia aguas turbulentas. Podrían resistir, o el enviado de Hale los separaría antes de que la confianza se solidificara. La posada se desvanecía en la niebla, y con ella el refugio efímero de sus almas expuestas. El amanecer teñía de gris la niebla que envolvía la posada, como si la tormenta de la noche hubiera dejado una herida abierta en el cielo. Elizabeth descendió del carruaje de William con el relicario aún cálido en su bolsillo, un peso que anclaba la confianza naciente entre ellos, pero la carta de Abigail, arrugada en su guante, ardía como una premonición. «Rumores corren. Hale ha hablado con los editores. Regresa antes de que sea tarde». William, a su lado, frunció el ceño bajo el ala de su sombrero de copa. «No permitiremos que nos detenga. Esta mañana firmaremos el acuerdo preliminar en mi estudio. Tu presencia me fortalece, Elizabeth». Ella asintió, un pico de esperanza iluminando su rostro pálido, pero el camino de regreso a la ciudad se sentía como un puente tambaleante sobre un abismo. Nueva York despertaba con su bullicio habitual. Carretas de carbón traqueteando por las calles empedradas, vendedores gritando titulares del New York Herald sobre escándalos en Wall Street. Al llegar a la mansión Kensington, un bastión de piedra caliza en la calle 60, el mayordomo los guió directamente al estudio privado. El aire olía a cuero y tinta fresca, con estanterías repletas de libros de contabilidad y mapas de rieles que se extendían como venas de acero por el país. William sacó un documento de pergamino, redactado por su abogado, un préstamo de $5,000 para la hipoteca de los Harrington, a cambio de la compañía de Elizabeth en 10 eventos sociales clave. «Firma aquí», dijo él, su pluma de plata suspendida. Ella tomó el instrumento, el corazón latiéndole con fuerza. Era un avance, un hilo que tejía su alianza contra las deudas que la asfixiaban. Pero antes de que la tinta se secara, un golpe urgente en la puerta principal reverberó por la casa. El mayordomo entró pálido, sosteniendo un periódico doblado y una carta sellada con cera roja. «Señor, esto acaba de llegar, del señor Hale». William rompió el sello, sus ojos verdes endureciéndose al leer. Elizabeth se acercó y las palabras saltaron como dagas. «Su farsa con la viuda Harrington termina hoy. Adjunto pruebas de irregularidades en sus contratos de acero con el ferrocarril de Pensilvania. Si no retira su propuesta, las entrego al fiscal general. Su reputación y la de ella se hundirá en el fango». El antagonista ascendía con un ataque frontal, chantaje disfrazado de exposición pública. Hale, el banquero de 50 años con cojera y mostacho engominado, no observaba ya desde las sombras. Actuaba sabotajeando la alianza que acababa de nacer. Elizabeth sintió el suelo inclinarse. «¿Qué irregularidades? Tú has construido todo con honestidad». William arrugó la carta, pero el daño ya se filtraba. El periódico, el Tribune de esa mañana, llevaba un titular en negrita. «El magnate del acero y la viuda endeudada. Alianza de conveniencia o escándalo». Un artículo detallaba rumores, deudas ocultas de los Harrington, insinuaciones de que Elizabeth
Buscaba un salvador para evadir la ruina, y sombras sobre los tratos de William con mineros irlandeses alegando sobornos en las fundiciones. «Esto es obra de Hale», gruñó él, golpeando la mesa de caoba. «Ha comprado testigos, falsificado libros Caixa. Mi proyecto de rieles a Chicago pende de un hilo». La ferida del medio golpeaba. La reputación de Elizabeth, ya frágil como cristal de Bohemia, se resquebrajaba públicamente. Damas de la sociedad que la habían recibido con sonrisas falsas ahora la tacharían de oportunista. Una viuda de 41 años, cazando fortunas en lugar de bordar en silencio. El equilibrio se rompía como un jarrón de porcelana al caer. William paseó por el estudio, su sombra alargada por la luz matutina que entraba por las ventanas altas. «No puedo arrastrarte a esto, Elizabeth. Retiro la propuesta. Vuelve a tu casa. Yo manejaré a Hale solo». Ella retrocedió, el relicario quemándole el pecho. «No, hemos compartido verdades anoche. Esto nos une, no nos separa». Pero la consecuencia tangible llegaba rápida. Un mensajero de Hale irrumpió minutos después, portando una citación preliminar del Tribunal de Nueva York. Acusaciones de fraude en los contratos de acero, no contra Elizabeth directamente, pero lo suficiente para congelar el préstamo y manchar su nombre por asociación. «Si proceden», dijo el emisario con sonrisa fría, «la viuda Harrington testificará bajo juramento. Sus deudas saldrán a la luz en cada salón de la ciudad». Elizabeth experimentó la caída de estatus como un velo rasgado. Salió del estudio tambaleante, el carruaje esperándola como un exilio forzado. En la Quinta Avenida, las miradas de transeúntes, damas con parasoles de seda, caballeros en frac, se clavaban en ella como agujas. Un grupo de mujeres del círculo de los Vanderbilt murmuraba cerca de una fuente: «La Harrington, qué vergüenza», de luto a intriga en un parpadeo. El aislamiento la envolvía. Abigail la esperaba en la puerta de la mansión, el rostro cenizo. «Hale ha enviado cartas a todos. Dicen que eres una marioneta en sus juegos. La subasta de nuestra propiedad se adelanta. Perdimos el apoyo del banco». Elizabeth entró, las faldas arrastrándose por el suelo, y se derrumbó en el sofá de terciopelo raído. Su mundo se contraía, ya no viuda discreta, sino paria social, separada emocionalmente de William por el peso de la amenaza. El momento sin vuelta llegó esa tarde, en el salón principal. Elizabeth sacó el relicario y lo abrió, el mechón de cabello de la madre de William un recordatorio de la confianza rota. «Debo actuar sola», susurró para sí. Pero un golpe en la puerta trajo a un aliado inesperado, el abogado de la familia, un hombre canoso de 60 años llamado Samuel Reed, con gafas de montura de carey. «Señora, he revisado los rumores. Hale miente, pero el daño está hecho. Para salvar la mansión, venda joyas o busque un matrimonio de conveniencia rápido». Elizabeth negó con la cabeza, lágrimas contenidas. La acción que imposibilitaba el retorno. Rechazar el consejo, quemar la citación en la chimenea, jurando en silencio que no se doblegaría. Pero el precio era alto, aislamiento total, con Abigail presionando por pragmatismo. «Hermana, William se ha retirado, nos deja solas en esta tormenta». Al atardecer, una nota llegó de William, entregada por un mozo de cuerda. «Hale ganó esta ronda. Me exilio a Pittsburgh para pelear en las fundiciones. No me busques. Protégeme quedándote a salvo». La separación era literal y emocional. Un ultimato social que la dejaba en la penumbra de su mansión, con el eco de la ciudad burlándose afuera. Elizabeth miró por la ventana, las torres de acero de William, ahora símbolos de pérdida. El relicario en su mano se sentía como una cadena. Podría reconstruir sola o el exilio de él la arrastraría al abismo.
La noche caía, y con ella un vacío que gritaba por redención o rendición. Una semana después del exilio de William, la mansión Harrington se sumía en un silencio opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared y los susurros de Abigail en la cocina. Elizabeth, sentada a su escritorio de caoba, revisaba pilas de facturas amarillentas bajo la luz tenue de una lámpara de gas. Sus manos, marcadas por años de bordados y deudas, temblaban al abrir un cajón olvidado. Allí, entre cartas polvorientas de su difunto esposo, encontró un paquete atado con cinta roja, documentos de la crisis del 73 y algo más. Un libro caixa forrado en cuero negro, con entradas en la letra angulosa de un contable. Préstamos de Cornelius Hale, leyó en voz baja. Las fechas coincidían. Su esposo había pedido fondos al banquero para salvar el negocio familiar, pero las tasas usurarias lo habían hundido. No era solo mala suerte, era un complot calculado. Hale había manipulado las deudas de los Harrington desde el principio, usando la ruina como palanca para controlar propiedades en la Quinta Avenida. El descubrimiento la golpeó como un trueno seco. Hale no solo rivalizaba con William, había orquestado la caída de su familia 15 años atrás, y ahora repetía el juego con el magnate del acero. Elizabeth cerró el libro con fuerza, el corazón latiéndole con indignación. «Esto termina hoy», murmuró. «No más aislamiento». Tomó pluma y papel, redactando una carta abierta al New York Times. Detallaba las irregularidades, tasas ocultas, préstamos predatorios que devoraban a familias como la suya. «En esta era de oro falsa», escribió, «los banqueros como Hale forjan cadenas con tinta y promesas. Exijo justicia para los caídos, no más sombras». Firmó con su nombre completo Elizabeth Harrington, viuda y superviviente. Era su agencia pública, no un susurro en salones, sino un pronunciamiento que alteraría percepciones. Abigail entró, pálida al ver el borrador. «Hermana, esto te expondrá, Hale te aplastará». Pero Elizabeth selló el sobre con cera. «Ya estoy en el fondo, ahora subo». El envío de la carta marcó un pico de esperanza. Al día siguiente, mensajeros llevaron copias a editores y aliados sociales. Elizabeth caminó por la ciudad con la cabeza alta, su vestido de lana azul ceñido al talle, visitando la iglesia episcopal donde donaba en secreto. Allí, un testimonio inesperado la aguardó. La viuda de un minero irlandés, madre de un trabajador de las fundiciones de William, se acercó con ojos llorosos. «Señora, Hale sobornó a mi esposo para falsos libros en Pittsburgh. Tengo cartas que lo prueban». Entregó un fajo amarillento, correspondencia de Hale ordenando sabotajes, un retrato miniatura del banquero con una sonrisa lobuna y extractos de un diario personal que detallaban complots contra los nuevos ricos como Kensington. Elizabeth lo guardó en su manguito, el fuego de la revelación estructural avivando su determinación. Hale no era un rival, era un parásito que chupaba la médula de la Gilded Age, pero el valle de peligro llegó rápido. Esa tarde, un emisario de Hale irrumpió en la mansión, un hombre flaco con sombrero de copa ladeado. «La carta es un error, señora Harrington. Retírala o revelaré que su esposo falsificó documentos en el 73. Su reputación». Puf. La amenaza mayor escalaba, no solo contra ella, sino insinuando que William había sido cómplice en fraudes pasados. Abigail palideció, pero Elizabeth lo enfrentó con voz firme. «Díselo a Hale. Su tiempo de sombras acaba». El hombre se fue, pero el eco de sus palabras dejó un escalofrío. La sociedad murmuraba ya. Una nota en el Herald la tildaba de viuda vengativa, avivando el pico de indignación contra el vilão. ¿Cómo osaba Hale, con su cojera fingida y mostacho engominado, destruir vidas por codicia?
Elizabeth sintió el pulso de la ciudad volverse en su favor. Damas de caridad, hartas de banqueros, compartían su carta en tés privados. El reencuadre llegó al atardecer, en un giro que suavizó la tormenta. Un carruaje negro se detuvo ante la puerta, y de él descendió William, polvoriento de su viaje express desde Pittsburgh. Su abrigo de lana gris estaba arrugado, la cicatriz en la mandíbula acentuada por la fatiga, pero sus ojos verdes brillaban con alivio. «Leí tu carta en el tren», dijo, entrando sin invitación. Abigail se excusó discretamente, dejando el salón en penumbras. Elizabeth se levantó del sofá, el relicario aún en su bolsillo como un talismán. «¿Por qué regresas? Dijiste que te exiliabas por mi bien». Él se acercó deteniéndose a un paso, su voz grave, teñida de culpa. No era frieza, Elizabeth, era deber. En Pittsburgh revisé mis archivos. Hale manipuló no solo tus deudas, sino las mías desde el principio, sobornos a inspectores para bloquear mis rieles. Me fui para protegerte pensando que mi culpa, por no haberte buscado antes, te arrastraría. Pero tu carta me mostró que eres mi igual, no una carga. Se sentaron frente a la chimenea, el fuego crepitando como un confidente. William sacó un retrato desvaído de su bolsillo, una imagen de él joven, con su madre, y una carta arrugada de la guerra civil. Esto prueba su complot. Hale financió espías sureños para hundir familias como la mía. Creí que mi deber era pelear solo, pero tú has encendido la luz. La reaproximación fue contenida. Un roce de manos al pasar las pruebas. Una mirada que tejía confianza más profunda que la pasión fugaz. «Juntos lo derribamos», murmuró ella, y él asintió, un silencio compartido sellando el pacto. El avance emocional elevaba el espíritu, un pico de esperanza donde la confianza superaba las sombras pasadas. Sin embargo, la respuesta del antagonista acechaba. Un mensajero llegó esa noche con una invitación lacada en oro. La gran ópera en el Academy of Music, organizada por los Vanderbilt. Señora Harrington y señor Kensington, su presencia es solicitada para el aria principal. Pero en el reverso, una nota garabateada. Hale estará allí. Retira tu carta o el complot se revelará en el intermedio. La amenaza mayor colgaba, evocando un valle que probaba su unión. Elizabeth miró a William, el corazón latiéndole con resolución. «Vamos, es el evento decisivo». Él tomó su mano brevemente, un gesto de fuerza compartida. La ópera aguardaba, un escenario público donde la verdad saldría a la luz, o los engulliría en la oscuridad. La noche neoyorquina se cerraba, prometiendo un enfrentamiento que cambiaría todo. El telón de la Academia de Música se alzaba majestuoso esa noche de noviembre de 1889, iluminado por candelabros de gas que proyectaban un resplandor dorado sobre el auditorio rebosante. La ópera de Verdi, Aida, llenaba el aire con arias apasionadas, pero la verdadera batalla se libraba en los palcos privados, donde la élite neoyorquina se congregaba como aves de rapiña. Elizabeth entró del brazo de William. Su vestido de satén marfil, con mangas de encaje y falda vaporosa rozando el suelo de mármol, un atuendo que acentuaba su figura esbelta a pesar de los 41 años. El relicario de William reposaba oculto en su escote, un talismán contra la tormenta que se avecinaba. Él, en frac negro con chaleco de seda, su cicatriz sutil en la mandíbula oculta por la sombra de su corbata, le apretó el brazo con firmeza. «Esta noche, la verdad sale a la luz», murmuró, sus ojos verdes fijos en el palco opuesto, donde Cornelius Hale se sentaba con su mostacho engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. El foro público era el mayor que podían imaginar. Damas con joyas de los Astor y Vanderbilt, caballeros de Wall Street que dictaban fortunas con un gesto.
Elizabeth sintió las miradas como cuchillos. Murmullos sobre la viuda vengativa de su carta al Times, chismes que la pintaban como una cazafortunas. Abigail, en un palco adyacente con un vestido de terciopelo verde, le dedicó un asentimiento tenso, su rol de aliada ahora clave en la estrategia. Habían planeado todo en susurros durante el día: las pruebas, el libro Caixa, las cartas de Hale, el testimonio de la viuda irlandesa, ocultas en un maletín de cuero que William llevaba bajo el brazo. Pero el valle de peligro llegó antes del intermedio. Un sirviente se acercó con discreción, entregando a Elizabeth un dossier encuadernado en piel roja. «De parte del señor Hale, señora». Lo abrió con manos temblorosas. Páginas falsificadas, cartas supuestamente de su difunto esposo, admitiendo fraudes en el 73, y una nota garabateada. «Retira tu acusación en el palco, o esto se lee en voz alta durante el aria final. Tu reputación y la de Kensington se evaporará». El sabotaje final del vilán golpeaba como un ariete. Hale se levantó de su asiento, cojeando ligeramente hacia su palco, con una testigo comprada a su lado. Una mujer de mediana edad, vestida en tafetán gris, con ojos evasivos y un collar de perlas falsas que delataba su rol. La ópera pausaba. El público charlando en el foyer de mármol, donde copas de champán tintineaban como campanas de advertencia. William la tomó del codo, guiándola hacia el centro del salón, donde la señora Vanderbilt presidía un grupo de matronas influyentes. «Mantén la calma», susurró él. «Nuestra elección moral define quiénes somos, no víctimas, sino justicieros». Elizabeth asintió, el corazón latiéndole con fuerza, pero el pico de indignación ardía en su pecho. ¿Cómo osaba Hale, ese parásito con cojera fingida, manipular vidas por codicia, destruyendo familias como la suya desde las sombras de Wall Street? El contraataque inteligente se desplegó con precisión. Elizabeth alzó la voz, no con grito, sino con la claridad de quien ha enterrado miedos. «Señoras y señores, esta noche no solo oímos arias de amor traicionado, escuchen una verdad mayor». Extendió el dossier de Hale al aire, pero en lugar de leerlo, lo contrastó con sus pruebas. «Este documento falso busca silenciarme, pero aquí», dijo, abriendo el maletín con un clic audible, «está el libro Caixa de mi familia, mostrando cómo el señor Hale impuso tasas usurarias que hundieron a mi esposo en el 73. No fue crisis, fue complot». El salón se aquietó, abanicos suspendidos. William intervino, su voz grave resonando como el martillo de una fundición. «Y estas cartas prueban su sabotaje contra mis rieles. Sobornos a inspectores, testigos pagados en Pittsburgh. La viuda O'Connor, cuyo esposo trabajó en mis minas, testificará». La mujer irlandesa, llamada al palco por Abigail, avanzó temblorosa, su delantal sencillo contrastando con los sedas. «Hale prometió oro a mi marido por mentir, pero la verdad es que arruinó a familias honestas por contratos». La comunidad reencuadraba a Elizabeth ante sus ojos. La señora Vanderbilt, con su collar de esmeraldas centelleando, se inclinó adelante. «Señora Harrington, su coraje ilumina esta sala más que los candelabros». Murmullos de aprobación se elevaron. Damas que habían susurrado contra ella ahora asentían. Caballeros como los Rockefeller frunciendo el ceño hacia Hale. El banquero palideció, su cojera acentuándose al retroceder, la testigo a su lado derrumbándose en confesiones entrecortadas bajo las miradas acusadoras. «Él me pagó para mentir sobre la viuda». El pico de euforia explotó. Aplausos espontáneos llenaron el foyer, no por la ópera, sino por la victoria contundente. Hale, humillado públicamente, se escabulló por una puerta lateral, su imperio de sombras resquebrajándose ante la élite que lo había tolerado por conveniencia.
Elizabeth sintió el torrente catártico, de humillada a respetada, su elección moral, defender la verdad sin venganza ciega, la elevaba como una reina en ese mar de intrigas. William la tomó del brazo, su toque un ancla en el caos. Has salvado más que nuestra alianza, has expuesto la podredumbre de esta era. El salón bullía con conversaciones febriles, periódicos prometiendo titulares al amanecer. Si esta historia te ha emocionado hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra narrativa apasionante como esta. Pero el silencio post-tempestade cayó al final de la ópera. Cuando el telón descendió y el público se dispersaba en carruajes relucientes, en un rincón apartado del foyer, Elizabeth y William se detuvieron, el eco de los aplausos aún vibrando. Sus ojos se encontraron en la penumbra, un compromiso íntimo tácito sellándose sin palabras, manos entrelazadas brevemente, una promesa de futuro forjado en acero y verdad. Juntos reconstruimos, murmuró él. Ella sonrió, el relicario cálido contra su piel. La noche neoyorquina se extendía, pero una quietud nueva los envolvía, un respiro antes de atar los hilos pendientes. ¿Qué legado forjarían de esta victoria o acecharía Hale una última sombra desde el exilio? El carruaje los esperaba, llevando ecos de redención hacia un amanecer incierto. El alba de diciembre de 1889 se filtraba por las ventanas altas de la mansión Harrington, tiñendo el salón de un resplandor plateado que parecía lavar las sombras de la noche anterior. Elizabeth se levantó temprano, su vestido de lana gris, sencillo pero impecable, el relicario de William aún colgando de una cadena fina alrededor de su cuello. La victoria en la ópera había sido un trueno, pero ahora tocaba tejer los hilos sueltos, legales, familiares, emocionales. El New York Times ya circulaba en las calles, con titulares que proclamaban: «La viuda Harrington expone el complot de Hale, justicia en la ópera». Las pruebas, el libro caixa, las cartas, el testimonio de la viuda O'Connor se habían entregado al fiscal general esa misma madrugada, gracias a un mensajero que William había enviado al amanecer. Abigail entró en el salón con una bandeja de café humeante, sus ojos castaños brillando con un alivio que no había mostrado en años. «Hermana, el cartero trajo esto». Era una citación formal contra Cornelius Hale, cargos por fraude, usura y manipulación de contratos basados en las evidencias que Elizabeth había presentado. El banquero, ese hombre de 50 años con mostacho engominado y cojera calculada, enfrentaba consecuencias concretas. Sus bancos en Wall Street se tambaleaban. Rumores corrían de que los Rockefeller retiraban inversiones y un juez había ordenado el embargo de sus propiedades en la Quinta Avenida. Hale, exiliado a una finca modesta en las afueras de Boston, perdía derechos sobre sus tratos de rieles. Su caída de prestigio era un espectáculo. Antiguos aliados lo repudiaban en cartas frías, y la sociedad que lo había tolerado ahora lo tachaba de parásito. «Pagará por cada vida que arruinó», murmuró Elizabeth, firmando una declaración adicional para el tribunal. No era venganza, era justicia, un bálsamo para el luto de su esposo y las deudas que habían marcado su viudez. William llegó al mediodía, su carruaje negro deteniéndose con un chirrido ante la puerta. Vestía un abrigo de lana pesada, salpicado de nieve temprana, y en su mano llevaba un estuche de terciopelo azul. El fiscal confirmó los cargos. «Hale no pisará Nueva York en años», dijo al entrar, su voz grave resonando en el vestíbulo. Abigail se excusó con una sonrisa discreta, dirigiéndose a la cocina para supervisar el almuerzo. Un festín modesto de pavo asado y pan de maíz, pero el primero sin el peso de las facturas pendientes. El préstamo de William,
ahora libre de amenazas, se había concretado esa mañana en el banco. $5,000 que salvaban la mansión, sin condiciones que oprimieran. Los hilos familiares se ataban. Elizabeth y Abigail, unidas por la prueba, planeaban reparaciones en la casa, restaurando las columnas dóricas y el jardín marchito. En el salón, junto a la chimenea crepitante, William abrió el estuche. Dentro reposaba un anillo de oro simple, con una piedra de zafiro azul que capturaba la luz como los ojos de Elizabeth. No llevaba historia tóxica, era nuevo, forjado en las fundiciones de Pittsburgh, bajo su supervisión, símbolo de un comienzo limpio. Elizabeth, esta alianza no nació de deudas ni complots. Es por libre elección, entre iguales. Ella extendió la mano, el corazón latiéndole con una euforia serena. Sí, William, he esperado toda mi vida por esto sin saberlo. Él deslizó el anillo en su dedo, un ritual simbólico que sellaba su vínculo. No un matrimonio apresurado por la sociedad, sino una promesa de compañerismo, de construir juntos en una era donde las mujeres como ella alzaban voces. Sus labios se rozaron en un beso breve, por amor puro, un gesto que borraba las sombras del pasado y abría horizontes de futuro. La transformación de los protagonistas se manifestaba en cada gesto. Elizabeth, antes endurecida por la viudez, ahora hablaba con una voz firme y compasiva. Esa tarde visitó la iglesia episcopal, donando parte del préstamo para una escuela para viudas e hijos de mineros irlandeses. No más cadenas forjadas en silencio, declaró ante un grupo de damas, su liderazgo emergiendo como una llama. William, marcado por la culpa de su juventud, mostraba compasión en acciones. Prometió empleos justos en sus fundiciones, recompensando a la viuda O'Connor con una pensión y un puesto como supervisora. Los coadjuvantes hallaban destinos nuevos. Abigail, recompensada con una herencia compartida, planeaba un viaje a Boston para reconectar con parientes. Samuel Reed, el abogado canoso, ganaba prestigio al defender casos similares contra usureros. Incluso Molly, la doncella pecosa, recibía un aumento y un espacio renovado en la cocina restaurada. Neutros como la señora Vanderbilt se reposicionaban. Una carta de invitación llegó esa tarde, proponiendo a Elizabeth como patrona de la sociedad femenina de paria a respetada. El legado se establecía con solidez. Juntos, Elizabeth y William fundaron una biblioteca pública en la calle 52, un edificio de ladrillo rojo con estanterías llenas de novelas de Dickens y tratados sobre reformas sociales. Para que las viudas lean sueños, no solo supervivencia, dijo ella en la ceremonia de colocación de la piedra angular semanas después. La escuela anexa enseñaría oficios a mujeres, rompiendo ciclos de pobreza en la Gilded Age. Su nuevo status quo era un equilibrio triunfante, cenas compartidas en la mansión renovada, paseos por el parque central, donde hablaban de expansiones en los rieles, y noches junto al fuego planeando un futuro sin sombras. Elizabeth, a sus 41 años, se sentía renacida. William, el magnate, hallaba en ella la luz que su madre había soñado. Al atardecer, desde la ventana del salón, contemplaron el horizonte de Nueva York, torres de acero erguidas contra el cielo rosado, un símbolo de su victoria. El beso de esa mañana aún perduraba en sus labios, un eco de amor que resistía. Pero un mensajero llegó con una carta sellada, de un aliado en Washington, proponiendo a William para un Consejo Nacional de Ferrocarriles. «Esto podría llevarnos lejos», murmuró él, y Elizabeth sonrió, el anillo centelleando. El legado en acción se desplegaba, pero el futuro susurraba más aventuras. La ciudad bullía abajo, y ellos, unidos, miraban hacia ella con ojos renovados.
10 años habían transcurrido desde aquella noche en la ópera, y la mansión Harrington, ahora Kensington, se erguía renovada en la Quinta Avenida, sus columnas dóricas relucientes bajo el sol de 1899. Elizabeth, a sus 51 años, caminaba por el jardín restaurado, su vestido de algodón blanco con mangas abullonadas ondeando suavemente al viento de primavera. Las líneas en su rostro, antes endurecidas por la viudez, ahora se suavizaban en sonrisas que hablaban de una vida plena. El relicario de William aún colgaba de su cuello, un hilo plateado que unía el pasado al presente. Habían contraído matrimonio un año después de la victoria, en una ceremonia discreta en la iglesia episcopal, rodeados de aliados como Abigail y la viuda O'Connor. No fue un enlace de conveniencia, sino de almas que se habían encontrado en la tormenta de la Gilded Age. William, de pie junto a la fuente de mármol que habían instalado, observaba a sus hijos jugar en el césped. El mayor, un niño de 8 años llamado Thomas, en honor a un ancestro irlandés, perseguía a su hermana de 6, Elisa, con una cometa casera hecha de tela y varillas de bambú. «¡Papá, mira cómo vuela!», gritó Thomas, su risa ecoando como las de William en su juventud. El magnate, ahora con canas en las sienes y la cicatriz en la mandíbula acentuada por el tiempo, sonrió con una ternura que contrastaba con su reputación de hierro. «Vuela alto, hijo, como el acero que construimos juntos». Extendió el brazo hacia Elizabeth y ella se acercó, entrelazando sus dedos con los de él. El amor había resistido, no como un fuego fugaz, sino como un roble arraigado. Noches de conversaciones junto al fuego, paseos por el Central Park donde compartían sueños, y la quietud de amaneceres donde susurraban promesas renovadas. Los cambios familiares se habían tejido con cuidado. Abigail, ahora de 45 años, residía en una casa adyacente que William había comprado para ella, casada con un profesor de historia de la Universidad de Columbia. Sus visitas semanales llenaban la mansión de risas y relatos de sus viajes a Europa, donde había descubierto pinturas que inspiraban la biblioteca familiar. «Hermana, has dado vida a lo que era sombra», le decía Abigail a menudo, abrazándola con calidez. La doncella Molly, elevada a ama de llaves, criaba a sus propios hijos en cuartos amplios, beneficiada por el aumento que William había prometido. La viuda O'Connor dirigía la escuela anexa a la biblioteca, enseñando a leer a docenas de mujeres e hijos de mineros, su rostro arrugado iluminado por el orgullo. «Su coraje nos salvó a todas», confesaba en las reuniones anuales, pero no todos habían escapado ilesos. Cornelius Hale pagó el precio más alto por sus decisiones. Tras el juicio en 1890, donde las pruebas de Elizabeth lo condenaron por fraude y usura, perdió todo. Sus bancos embargados, propiedades vendidas en subastas públicas y un exilio forzado a una granja olvidada en las colinas de Pensilvania. Murió 2 años después, solo y arruinado. Su mostacho engominado y cojera convertidos en reliquias de un hombre que había forjado cadenas en lugar de puentes. Su testigo comprada, la mujer de tafetán gris, confesó todo y encontró redención como costurera en la escuela de O'Connor, pero Hale, él cargó con el peso de vidas destruidas, un recordatorio sombrío de la codicia que la Edad Dorada devoraba. La biblioteca pública, ese legado vivo, se había expandido. Un edificio de 3 pisos con estanterías de roble, llenas de volúmenes sobre reformas sociales, novelas de Jane Austen y tratados sobre derechos de las mujeres. Elizabeth presidía las lecturas vespertinas, su voz clara guiando a jóvenes viudas hacia horizontes más amplios. «El conocimiento libera como el amor verdadero», decía, evocando la carta que había cambiado todo.
William, desde sus oficinas en Pittsburgh, dirigía expansiones de rieles que conectaban el país con justicia, salarios justos para trabajadores irlandeses, escuelas en cada fundición. Juntos habían transformado la mansión en un centro de beneficencia, hospedando cenas donde damas como la señora Vanderbilt discutían cambios, votos para mujeres, un eco de la agencia que Elizabeth había reclamado. Al atardecer, mientras el sol teñía el cielo de oro sobre las torres más altas de Nueva York, Elizabeth y William se sentaron en el porche, los niños durmiendo dentro. Él tomó su mano, el anillo de zafiro aún brillando. «Te busqué toda mi vida y aquí estamos». Ella apoyó la cabeza en su hombro, nostalgia envolviéndolos como una manta suave. Y el amor no acabó, floreció. El viento llevaba risas lejanas del parque, un himno a la resiliencia. 10 años después, su unión no era solo supervivencia, sino un triunfo que inspiraba a la ciudad. De deudas a legado, de sombras a luz. La Gilded Age continuaba su brillo falso, pero en su hogar el verdadero oro perduraba, eterno como el acero que William forjaba. En el eco de aquellos 10 años que transformaron sombras en luz, la historia de Elizabeth y William nos deja con un susurro profundo. El amor no se rinde ante el tiempo ni las tormentas de la ambición. En la Gilded Age, donde fortunas se erigían como torres de acero y deudas devoraban sueños, ellos demostraron que la verdadera fuerza nace de la verdad y la unión. Elizabeth, esa viuda de 41 años que creía el corazón extinguido, redescubrió que el coraje para alzar la voz contra la injusticia puede forjar legados eternos. William, el magnate marcado por culpas pasadas, aprendió que el imperio más sólido se construye con compasión, no solo con rieles y contratos. Juntos nos enseñan lecciones valiosas. Nunca subestimes el poder de una elección moral en medio del caos social. Las alianzas genuinas superan las intrigas de los poderosos, y el amor, cuando llega en el momento inesperado, florece como un jardín en medio del invierno neoyorquino. Piensa en cómo Elizabeth, enfrentando chismes y amenazas, transformó su aislamiento en liderazgo, y fundando escuelas y bibliotecas que liberaron a tantas mujeres de cadenas invisibles. O en William, que pasó de la soledad de las fundiciones a un hogar lleno de risas infantiles y promesas compartidas. Su victoria no fue solo personal, fue un faro para una era de desigualdades, recordándonos que la justicia social comienza con un acto de valentía individual. En un mundo donde banqueros como Hale tejían redes de codicia, ellos cortaron los hilos con honestidad, dejando un legado que perdura. Familias unidas, comunidades elevadas y un amor que resistió pruebas que habrían quebrado a muchos. Esta narrativa, tejida con hilos de drama y redención, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. ¿Cuántas veces hemos creído que el final ha llegado solo para que un susurro del destino nos despierte? Si esta historia ha tocado tu alma, como lo hizo con la mía al contarla, comparte en los comentarios qué te emocionó más. El reencuentro inicial, el clímax en la ópera o el epílogo familiar. Tu opinión enriquece esta comunidad y me ayuda a crear más sagas apasionantes. Además, escribe la palabra acero en los comentarios si llegaste hasta el final. Así sabré que has sido parte de esta jornada completa y podremos divulgarla juntos, atrayendo más almas curiosas a este canal. No te vayas aún. En los cartones de este vídeo encontrarás recomendaciones de otras narrativas históricas llenas de intriga y romance, como crónicas de la Revolución Industrial o romances victorianos que te mantendrán al borde del asiento. Suscríbete si quieres más historias que despierten emociones profundas y activa la campanita para no perderte las próximas.
Gracias por acompañarme en este viaje por la Gilded Age. Tu presencia hace que cada palabra cobre vida. Hasta la próxima aventura, donde el destino siempre reserva sorpresas.